Si me apoyas en todas mis redes sociales, tendrás un día más de buena suerte. Buenas familia, mi nombre es Álvaro Pérez, terminé el máster de informática hace poco y vamos a hacer juntos algo muy ilusionante que proviene de mi propia experiencia, de lo que yo he necesitado y he echado en falta en mi propio setup. He apreciado que bastantes personas nos enfocamos en tener los mejores componentes para nuestro PC, pero es difícil sacarle su mayor potencial de una forma determinante, segura y gratis. Quédense a ver el mejor vídeo de las aplicaciones gratuitas para nuestro PC organizado por episodios. Disfrútenla. El objetivo que vamos a conseguir es el siguiente. Episodio 2. Panel de control Nvidia y AMD. Configuraremos y optimizaremos junto al panel control de Nvidia y AMD para exprimir potencia y rendimiento de una forma totalmente estable y segura de tu gráfica, tanto Nvidia y AMD, como si fuesen de un par de generaciones posteriores. Y reduciremos el máximo el input lag tanto de tus periféricos, sistemas y videojuegos. 1. Optimizar el panel de control de Nvidia. Lo primero que vamos a hacer es saber qué modelo de gráfica tenemos y su driver, para tener vuestra gráfica la última versión de este preciso momento. Vamos a nuestro teclado y pulsamos el botón de Windows más R. Os saldrá una ventana como a mí, para ejecutar, y vais a poner este código que lo pondré en la descripción. DXDiag, que es la herramienta de diagnóstico de DirectX. Aceptamos y le damos que sí deseamos comprobar los controladores, le dais a pantalla y tenéis que fijaros en estos datos. El nombre en mi caso es de una tarjeta Nvidia GeForce RTX 3070 y la versión entera que viene a mano derecha. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vais a dejar esta pestaña a la izquierda para facilitar el proceso y vais al archivo que os he facilitado en la descripción llamado episodio 2 y donde ponga vuestro nombre de la gráfica, en mi caso es Nvidia, abrimos el PDF de Nvidia. Y en el caso opuesto, le dais a AMD y recortáis la ventana tal que así, que se vean las dos, fácil, sencillo y para todas las familias. Prosigamos. Voy a hacerlo con la tarjeta gráfica que tengo actualmente, que es la de Nvidia, y vamos a verlo de forma general para que no os confundáis. Una vez centrado en la lista desplegable, tanto en Nvidia como AMD, son los mismos requisitos. Tenemos que cumplimentarlo. Mirando el nombre de nuestra gráfica que aparece en el diagnóstico de DirectX y a posterior rellenando desde tipo de producto hasta idioma. En mi caso sería tal que así. Voy a hacer un inciso ya que es una review para todos los públicos y si no tenéis claro el sistema que tenéis vais al apartado sistema y nos fijamos en sistema operativo y lo cumplimentamos en la casilla. Aquí en tipo de descarga te aconsejo que selecciones Game Ready, ya que con la optimización nos va a servir para todo y el idioma en mi caso español. Una vez terminado buscamos y le daremos a descargar ahora, le dais a todo OK y hacéis el mismo proceso que yo. Cuando hemos terminado, reiniciaremos el ordenador y ya tenéis los drivers actualizados. Os recomiendo que cuando estéis aburridos reviséis si están a la última y ahora vamos a sacarle el mayor partido a este controlador. Let's go. Panel de control Nvidia. Para acceder a dicho controlador vamos a darle botón derecho del mouse y a panel de control de Nvidia. Este panel puede parecer tedioso, pero hay una buena noticia, solo lo configuraréis una vez con mis instrucciones. Vamos a dividirlo por bloques para que sea más fácil y rápido comprenderlo, no os preocupéis. Bloque 1. Configuración 3D. 1. Ajustar la configuración de la imagen con vista previa. Primero, le damos a utilizar mi preferencia de enfatizado y lo ponemos en calidad. Y marcamos en utilizar la configuración avanzada de imagen 3D. ¿Y por qué no ponemos en rendimiento el enfatizado? Porque el de calidad nos va a desplegar más opciones y vamos a editarlo para que se convierta como en un modo rendimiento, pero mucho más optimizado y con bastante más calidad. 2. Controlar la configuración 3D. Configuración global. Escalado de imagen. Si lo tenemos activado, lo que va a hacer es mejorar la nitidez y el granulado a raíz de enfocar la imagen, pero mientras va jugando, la nitidez ya no es perceptible. Por lo tanto, no merece la pena, ya que no tenéis un impacto visual importante, y si podéis tener un impacto en el rendimiento, por lo tanto lo desactivamos. Desde el muestreo de fotogramas múltiples hasta anti-aliasing de transparencia. Todo esto engloba al anti-aliasing. AA, muestrado de fotogramas múltiples MFAA. Es un tipo de anti-aliasing en particular que consiste en mejorar los gráficos, pero son imperceptibles y más adelante os explico por qué. Para poder activarlo, tenéis que activarlo en el juego, el anti-aliasing MSAA.
en por 2 o más, y el MFAA entra en vigencia si lo tenéis activado. Tendremos un equivalente a un por 4 en el juego, pero este tipo de anti-aliasing, y en especial todos, tienen un impacto negativo en el rendimiento al activarlo. Ustedes podéis probarlo, pero yo os digo que merece mucho más la pena desactivarlo, ya que mejora el triple en rendimiento. Por lo tanto, lo desactivamos aquí y en el juego donde ponga MSAA, anti-aliasing configuración. Seleccionamos ninguno y esta técnica viene de la mano con el tipo de anti-aliasing modo, que os explicaré más tarde. Anti-aliasing FXXA. Este es un tipo de anti-aliasing que es bastante más liviano que el MFAA y funciona conjuntamente con otro anti-aliasing. Realiza una técnica bastante más sencilla que el MFAA, actuando suavizando una escena después de que se haya renderizado. Por eso, el impacto del rendimiento es menor, ya que si lo activamos también activaremos elementos inapropiados como el HUD y el texto de la interfaz. Si lo queréis activar, desactivarlo por aquí y activarlo en el juego, ya que va a funcionar mejor, pero os va a quitar rendimiento. Por lo tanto, os recomiendo que lo tengáis desactivado. Anti-aliasing modo. La opción de muestrado de fotogramas múltiples MFFA se va a activar en función de este tipo de anti-aliasing llamado modo, en la que puede mejorar la configuración que tenga la aplicación MSA o anular cualquier configuración de la aplicación. Ustedes podéis activarlo en controlado por la aplicación y en el juego controláis el anti-aliasing. Recomiendo que lo tengáis desactivado, ya que mejora en por 2 en rendimiento total y gráficamente es imperceptible el cambio. Anti-aliasing corrección gamma. Esta configuración está diseñada para ajustar el nivel de brillo de la imagen en concreto, para que los bordes suavizados se muestren con un nivel de contraste del contorno apropiado. Esto funciona si tenéis activado el anti-aliasing en el juego o aquí. Recomiendo que lo tengáis desactivado, ya que vais a tener una mejora de rendimiento. Anti-aliasing transparencia. Esta configuración está diseñada para aumentar la calidad de las texturas alfa, denominadas dientes de sierra, referidas a las porciones transparentes de los videojuegos. Vienen identificados con el césped, árboles, hojas o metales. Esta configuración viene conjunta con el MSA y la podéis encontrar en los videojuegos como TRAA. Recomiendo que lo tengáis desactivado, ya que no se va a aplicar un suavizado extra al MSA y la realidad que es irrelevante ese suavizado y conseguimos un impacto importante en el rendimiento al tenerlo activado. Tenéis que tener en cuenta que cualquier opción que pongamos en general al anti-aliasing, mayor impacto de rendimiento vamos a tener. Recomiendo que todo el bloque de anti-aliasing lo tengáis desactivado por esta misma razón, pero si ustedes queréis probarlo anteriormente, referid las instrucciones de cada uno de cómo aplicarlo perfectamente. CUDA GPU. Si tuviera varias gráficas en el mismo PC elegiríais cuál de las gráficas queréis usar los núcleos CUDA. Realmente en mi caso solo tengo una GPU y selecciono la que tenga y me va a aparecer todas. A ustedes os puede salir la opción de caché del sombreador. Esta configuración está diseñada para evitar el stuttering y los microparpadeos. Esta opción va a depender de 3 cosas de tu PC. 1. El tipo de CPU, si es rápido o no. 2. Los sombreadores del juego en específico, cuyo significado de sombreador es la cantidad de textura que se cargan los videojuegos antes de ser ejecutados. Esto lo vemos en cada descripción del juego que queráis jugar, que pondrá shader complicado o complejo, como los videojuegos Cyberpunk o Battlefield. 3. El tipo de almacenamiento, que sea lento o rápido. Y 4, por último, la compilación. Se memoriza en una carpeta y de ahí sale una sola vez, y las veces que entra en el juego se carga de ahí. Os lo voy a explicar, ya que cada uno podéis tener componentes diferentes, y atento que este apartado es uno de los más complejos pero necesarios. Activaremos el sombreador en 2 casos y lo desactivaremos en 1, mirar el resumen. Lo activamos en el primer caso del caché del sombreador, cuando tenga una CPU rápida, sombreadores complejos, unidad de almacenamiento rápido de lectura como M.2, GPU limitada a un poco cantidad de VRAM y la compilación no es en tiempo real. El segundo caso del sombreador activado es que tenga una CPU lenta, sombreadores simples, unidad de almacenamiento rápido de lectura como el M.2, GPU limitada a una poca cantidad de VRAM o compilación no en tiempo real. Y en tercer caso lo desactivaremos cuando la CPU sea rápida, los sombreadores simples, la unidad de almacenamiento cuando tiene un HDD o un SSD lento y la compilación cuando es en tiempo real. En conclusión, dejar el caché del sombreador desactivado aquí en el panel de control de Nvidia, y si tenéis las 2 especificaciones anteriormente referidas para activar el caché del sombreador, activarlo en el juego, pero aquí no. En mi caso no me aparece esta opción, pero como tengo una CPU rápida, GPU VRAM buena y unidad de almacenamiento rápido M.2, lo desactivaría. En el panel de control de Nvidia y en el juego tengo activado el caché del sombreador.
Factores DSR. Este apartado sirve para escalar nuestra aplicación a una resolución distinta a la nativa. Si tenemos 1080 lo podemos escalar a 2K, 4K o 8K, dependiendo del monitor que tengamos. Si lo abrimos, tenemos un factor de multiplicador de la resolución nativa, el por 4. No significa que vaya a multiplicar por 4 la horizontal ni la vertical, sino que en este caso multiplica la mitad, que sería por 2 en la horizontal y por 2 en la vertical. Si queréis activar esto, marcar todo, y cuando entréis en el juego vais a resolución, os sale una lista de soluciones disponibles para poder utilizar y así os quitáis todo tipo de problemas. En conclusión, si lo queréis utilizar para cambiar la resolución podéis hacerlo, pero si queréis utilizarlo en la resolución nativa de vuestro monitor, como en mi caso, selecciónalo en Off. Filtrado anisotrópico. Esta es una técnica de texturas bilineal que ayuda a que las texturas parezcan nítidas, claras y detalladas, precisamente apareciendo en un ángulo que aparece para el espectador como el suelo o las paredes, de manera que se alejan de la distancia. Recomiendo ponerlo lo máximo posible porque el impacto en el rendimiento es imperceptible, pero sin embargo en la calidad, si no lo tenéis puesto, es bastante grande. Por una de estas opciones también elegimos en vez del enfatizado de rendimiento, el de calidad. Si no tenéis una gráfica de calidad media, una RTX 2060 hacia arriba, poner por 8 para entre 3 y 4 FPS más, pero en mi caso, teniendo una RTX 3070, selecciono por 16. Me quita 2 frames, pero se ve bastante mejor. El filtrado anisotrópico también depende de todas las opciones que veis en el panel de filtrado de textura, pero como lo estamos configurando, es lo ideal no preocuparse, ya que yo me ocupo. Filtrado de textura calidad. Este apartado se refiere a las imágenes bidimensionales en 3D, que se envuelve alrededor de los objetos, personajes y superficies dentro del videojuego. Podemos elegir varios modos que van a variar las opciones posteriores de filtrado de textura. Mi recomendación, según lo que he visto montando, optimizando y configurando el PC de unos clientes que me venían con las nuevas RTX Series 3000, poniéndolo en calidad le bajaba una media de 6 FPS, pero se veía en perfecto estado. Le damos serie GPU, seleccionar alto rendimiento y vais a ganar más frames. Depende de la gráfica que tengas, te subirá más o menos, pero pierde un poco de calidad si te fijas el detalle. En conclusión, como queremos el más alto rendimiento posible y una buenísima calidad de todos modos, selecciono alto rendimiento. Filtrado de textura LOD negativo. Este apartado se refiere a un método para afinar los detalles de la textura utilizando Bitmap, que son una serie de texturas recalculadas, cada una con una resolución determinada que se utiliza para mejorar el rendimiento. En conclusión, esta opción mejora la nitidez y los juegos lo suelen tener en 0, pero pueden tener una diferencia negativa, por eso entra en configuración poniéndolo en -3. Por ejemplo, para mejorar la nitidez de la textura a costa de introducir texturas brillantes, y esto en videojuegos de mucho movimiento puede ser muy molesto. En teoría práctica, lo que hemos hecho en el apartado de filtrado anisotrópico lo hemos puesto en por 8 por 16 y depende de tu componente, como lo expliqué. En algunos videojuegos lo implementas de serie la nitidez desde el propio motor del juego y anula el panel de control de Nvidia. La opción más recomendable es seleccionarlo en fijación, para que no ponga esa diferencia de LOD negativa, combinándolo entre el filtrado anisotrópico y perdamos rendimiento y calidad. Optimización anisotrópica de muestra. Este apartado se refiere a la optimización de filtrado anisotrópico. El rendimiento que podemos quitarle es nula, y esta opción lo que hace es optimizarlo. Recomiendo tenerlo en activado, ya que vamos a tener un plus de rendimiento con una buena calidad. Filtrado de textura, optimización trilineal. Este apartado es un método de filtrado de textura lineal más básico que el que utiliza el filtrado anisotrópico. Recomiendo tenerlo en activado, ya que lo que va a hacer es, mientras está activado, sustituye el filtrado bilineal de las texturas en partes de la escena, donde el filtrado trilineal no se considera necesario, ya que obtienen más rendimiento pero un poco menos de calidad. Fotogramas preprocesados para la realidad virtual. Este apartado son los fotogramas que prerenderiza antes de que sean enviados a la GPU. Forma parte de un buffer mandándonos frames a la GPU y aquí seleccionamos cuántos frames queremos mandarle. Recomiendo dejarlo en 1, ya que en caso que tenga unas gafas 3D y la utilices, cuanto más frames selecciones, más delay tendrá en el videojuego. Pero a más frames te vas a ir. Pero en videojuegos, donde utiliza una gafa de realidad virtual, te compensa jugar instantáneamente sin lag, y para los que no utilicen gafas 3D, seleccionarlo en 1 también. Frecuencia de actualización preferida de mi monitor. En este apartado podéis poner la actualización preferida que queráis, pero mi recomendación es que no la pongáis en la máxima, sino en la controlada por la aplicación, ya que tiene que ver con la sincronización vertical y el G-Sync. En el próximo apartado veréis por qué. GPU de renderizado de OpenGL. Alguno os saldrá este apartado y este a mí no.
Este apartado se refiere si tenemos varias gráficas, os recomiendo que pongáis vuestra gráfica. Modo de baja latencia. Este apartado se refiere que la CPU manda a la GPU el fotograma justo antes de que sea utilizado, lo que acorta bastante los tiempos de respuesta, disminuyendo la cola de renderizado, y le da justo el fotograma cuando necesita la gráfica. Recomiendo los juegos entre los 60 y 100 FPS, cuando te sobra rendimiento y dé mucho más prioridad a la latencia, seleccionándolo en ultra, y a los videojuegos de más de 100 FPS, seleccionarlo en activado. En mi caso, esta es la única opción que cambio individualmente en configuración de programa, pero por lo general, como hago streaming en Twitch de todo tipo de videojuegos, los dejo en activado. Modo de control de energía. En este apartado hay varias opciones que no vais a ver en mi pantalla, porque yo tengo un nuevo modelo de GPU, la serie 3000, pero lo explico para todos los casos. En las inferiores a la RTX 3000, las opciones que os tenéis que fijar son las siguientes. En la de adaptable, si no jugáis a videojuegos seleccionarla, ya que se calienta menos la GPU. Y si jugáis a videojuegos, hacéis streaming o postproducir, la mejor opción para rendir al máximo vuestra GPU y bajar la latencia, aunque se calentará más y el ordenador, es tenerlo en alto rendimiento. Y en las series 3000 tenemos dos opciones solamente. Normal, que si no jugáis videojuegos seleccionarla, ya que se calienta menos la GPU. Y la de máximo rendimiento. Si jugáis videojuegos es la mejor opción para rendir al máximo vuestra GPU y bajar la latencia, aunque se calentará más el ordenador. En mi caso, como tengo una serie 3000 y hago streaming de videojuegos y postproducción, por lo cual me interesa tener el apartado máximo rendimiento. Oclusión ambiental. Este apartado, desactivarlo, y si lo queréis activar, que sea en el videojuego, y os explico sus pros y contras. Los gráficos del juego mejoran a manera de que la luz ambiental genera más profundidad a la sombra. Si lo que queréis utilizar, por cualquier caso, desactivarlo en el panel de Nvidia y activarlo en el videojuego, ya que tiene mejores resultados que en el panel. Por lo cual, si lo que queremos es tener el máximo rendimiento posible, lo desactivamos aquí en el videojuego donde ponga oclusión ambiental. Se va a seguir viendo bastante bien la profundidad de la sombra. Optimización enlazada. Aprovecha los núcleos y los hilos de los procesadores. La mayoría de los videojuegos tienen incorporada esta opción. Mi recomendación es dejarlo en activado, aunque lo tengo unos videojuegos sí y otros no. No afectan para nada al sincronizarlo los dos, y me he dado cuenta que en algunos juegos consigo más frame al tenerlo activado. En automático no lo seleccionamos, ya que posiblemente algunos juegos antiguos no lo tengan incorporado, y por lo tanto no estoy aprovechando al máximo los hilos y los núcleos de tu CPU. Realidad virtual supermuestreo de velocidad variable. El método de trabajo que tiene este apartado aplica dinámicamente un por 8 en la realidad virtual, realizando un supermuestreo en el centro de la pantalla, renderizando un super sampling y en el resto renderizando una resolución menor. Esto y el anti-aliasing MSAA están unidos, por lo cual esto no va a funcionar si no tenemos el MSAA activado, y tenéis que poner exactamente la misma proporción. Recomiendo, si lo queréis activar, seleccionar el adaptable, ya que la VRAM la utilizará cuando lo necesite, pero os recomiendo seleccionarlo en desactivado, ya que tendréis un mayor rendimiento. Sincronización vertical. Este apartado se refiere a la sincronización representativa de la GPU de los frames con la frecuencia de actualización de tu monitor, llegando a producir parpadeos o stuttering que son de garro de toda la vida. Hay varias opciones. Mi recomendación es la siguiente: seleccionar configuración de la aplicación 3D, y os voy a explicar el porqué. En desactivado no os lo aconsejo, ya que la GPU renderiza sin restricciones, aunque es lo mejor en rendimiento y latencia, pero os va a aparecer desgarro en la pantalla si nos pasamos de una frecuencia que estime la GPU. Por eso es mejor que lo tengáis en utilización de configuración 3D. En activado, limita la frecuencia del monitor con la forma que presentan los frames, teniendo más input lag y pérdida de rendimiento, y seguro que por eso no estáis aquí. En adaptable, hace lo mismo que en activado, pero cuando la frecuencia de presentación de renderización de los frames cae por debajo de la frecuencia de actualización del monitor, porque todos tienen un límite, si cae por debajo va a aparecer tearing. En adaptable 2 hace lo mismo que en adaptable, pero la limita la frecuencia de renderización de la GPU, a la mitad de actualización máxima del monitor. En vez de renderizar en un monitor, por ejemplo de 240 Hz, renderiza a 120 Hz con esta opción, a la mitad. La opción que mejor funciona es utilizar la configuración de 3D, que es como la tengo yo, pero si queréis activarlo os recomiendo la de rápido. He probado todas y con esta he llegado a tener menor input lag, rendimiento y sin tearing, haciendo que la GPU renderice sin restricciones, como si lo tuviéramos en desactivado. No produce tearing y todos los frames que se presentan por encima del monitor se omiten, por lo cual hace que ya no haya tearing y es la mejor forma si quieres activar la sincronización vertical. Si no, hacerlo como yo, utilizar la configuración en 3D y en los ajustes del juego desactivarlo.
aunque más tarde en la tecnología del monitor os explico más sobre esta configuración, ya que viene de la mano. Suavidad DSR. Este apartado se refiere al control de suavidad y nitidez de imagen reducida. Ya no se usa esta técnica y lo más aconsejable es tenerlo en desactivado, si no te vienen default ya. Tamaño de caché del sombreador. Los sombreadores son programas escritos para implementar efectos visuales personalizables en el juego, que tienen que ver con los efectos de iluminación, superficies y sombras. Estos sombreadores se compilan durante las pantallas de carga de los videojuegos, poniéndote en la pantalla compilándote sombreadores o en el propio gameplay. Esto repercute en el aumento de la CPU y tendremos una reducción del rendimiento y tartamudeo. Y bueno, ¿qué ha hecho la nueva actualización de Nvidia? Ha creado una ubicación de almacenamiento que veréis en la pantalla la ruta de llegada. Primero vais al explorador de archivos, dais a vista y seleccionáis la palomita de elementos ocultos para poder ver esta carpeta y otras más. Y luego vais a esta ruta, C users o usuarios, usuario, appdata, local, Nvidia, VX caché y GLC caché, subiendo el almacenamiento. Esto acelerará los tiempos de carga de sombreadores y mejora el rendimiento y evita el microstuttering. Tenemos dos opciones, en la que en una de ellas se recomienda quitarlo. En activado, la CPU rápida o lenta, sombreadores complejos o simples, SSD rápido, mínimo un M.2 o mayor, VRAM limitada y la compilación que no sea en tiempo real. Y desactivado, la CPU que sea bastante rápida, los sombreadores simples, que quiere decir los gráficos complicados que tengan mucha textura y sombras como juegos muy potentes, no SSD o SSD, lento como interfaz SATA y compilación en tiempo real. Mi recomendación para las personas que os suena chino lo que os estoy contando y no sabéis qué componente tenéis en vuestro PC, hacer una foto, minimizar la pantalla y ponerlo a la derecha tal que así. Vamos al buscador, en este equipo hacemos clic derecho en administrar, administración de discos y seleccionamos nuestros discos. Hacemos clic derecho, seleccionamos propiedades y en mi caso se llama Corsair MP600 Pro. Si no supiera que es un M.2, copiaría el nombre y lo buscaría en Google. Y si fuera un SSD o un HDD, que en la descripción os vendrá, desactiváis el tamaño del caché sombreador. Que tenéis un M.2 o velocidad mayor a M.2 lo activáis. Y ojo, antes de esta actualización por defecto el tamaño era de 256 MB y llegando al límite los sombreadores más antiguos se pulgan automáticamente y dan paso a los nuevos. Eso quiere decir que si se te actualiza el Fortnite y no hay espacio en el disco de esa carpeta, se borran los sombreadores y texturas antiguas y se reciclan los nuevos automáticamente. Por lo cual, depende de los videojuegos totales que tengáis instalados, pero mi recomendación de las pruebas que he hecho es tener 1 GB como mínimo, para que no os preocupéis. Yo lo tengo en ilimitado porque me gusta ver ese término. Tecnología del monitor. Me preguntaréis, Álvaro, ¿por qué no tiene esta opción? Los que no tenemos monitor con tecnología G-Sync no nos aparecerá. Pero como esto es un tutorial general, entiendo que a muchos de ustedes os aparecerá. Este apartado es muy importante, pero antes tenéis que entender qué es el frame time que aparece en esta escena junto al V-Sync y G-Sync. El frame time es cuando tú ves que te va a 144 FPS, por ejemplo, pero notas que el juego no está fluido, ya que el frame time te está afectando porque un frame se presenta, por ejemplo, a los 0,06 milisegundos y el siguiente a los 0,909 milisegundos. Eso hace que el juego no te vaya fluido, aunque tú veas que está marcando 144 FPS en la pantalla por culpa del frame time. Por lo cual, como tenemos que configurarlo y para que esto no suceda, os voy a dar mi recomendación personal profesional. Es que lo pongáis en actualización fija. Desactivéis el triple buffer y la sincronización vertical ponerlo en utilizar configuración 3D. Y en el videojuego lo desactiváis, la sincronización vertical, y ponéis en 1000 Hz de polling rate, ya que si tiendes a favorecer el rendimiento, FPS y reducción del input lag sobre la mejor configuración posible dentro de un videojuego, evito usarlo, a menos que obtenga un rendimiento terrible. Así que lo dejaréis en actualización fija, ya que la compatibilidad genera latencia y puede haber parones y microparpadeos en la imagen, pero es preferible tenerlo tal que así, para que tengáis el mejor rendimiento. Y después, si queréis activarlo, como es un tutorial para todos los públicos, os lo voy a contar, pero primero tenéis que saber cómo funciona.
y qué debéis activar más para que el G-Sync funcione correctamente. El G-Sync funciona según el mismo principio que el V-Sync, de doble buffer. El buffer comienza a representar el cuadro A y una vez finalizado lo escanea en la pantalla. Mientras tanto, cuando el buffer A termina de escanear su primer cuadro, el buffer B comienza a representar cuadro B, y al finalizar lo escanea en la pantalla y lo repite. La principal diferencia entre G-Sync y V-Sync es el método en el que se sincronizan los fotogramas renderizados. Con V-Sync, la frecuencia de procesamiento de la GPU se sincroniza con la frecuencia de actualización fija de la pantalla. Con G-Sync, la VRR, es decir, la actualización de frecuencia variable de la pantalla, se sincroniza con la frecuencia de procesamiento de la GPU. Tras su lanzamiento, la capacidad de G-Sync de recurrir el comportamiento controlándolo es mediante la actualización fija, que es lo que yo os recomiendo independientemente de que si tengáis un monitor G-Sync o no, ya que cuando se descubrió la excedencia de la frecuencia de actualización máxima de la pantalla, se incorporó este arreglo, la actualización fija, suprimiendo el G-Sync. Bueno, en teoría práctica, si queréis habilitarlo, tenéis varias opciones que vienen de la mano con el G-Sync para su correcto comportamiento, que lo voy a explicar. En el bloque 2, en pantalla llamado G-Sync, marcáis la palomita y activáis el G-Sync en pantalla completa y aplicáis los cambios. Vais a pantalla y activáis el indicador G-Sync. En el bloque 1, frecuencia de actualización preferida de tu monitor, lo más alto disponible. Y sincronización vertical, explicamos antes que consistía cada uno de los apartados y si no lo habéis visto, miradlo para comprenderlo. Pero si habilitáis el G-Sync que viene de la mano con la sincronización vertical, se os pondrá por defecto estar en configuración de la aplicación 3D. Tenéis que saber esto. Pero la forma en la que menos input lag y cero de tearing da es el modo rápido, como vimos en caso de que lo activéis. Triple buffer. Este apartado estará disponible cuando la sincronización vertical está habilitada en el juego, agregando un tercer buffer de fotogramas al proceso que se ha dirigido directamente a que la GPU no quede inactiva, a la espera de que la pantalla se actualice y se mete un buffer más para que siempre el rendimiento de la gráfica, conjuntamente con V-Sync, esté habilitado. Este apartado solo sirve para juegos OpenGL y no en DirectX, pero puede ser que en el mismo juego lo implemente y solo mejora el rendimiento cuando la velocidad de los frames caen por debajo de la frecuencia de actualización, aumentando la VRAM utilizada y puede provocar delay. Recomiendo que la desactivéis y si queréis activarlo en el mismo juego, hacerlo. Velocidad máxima de fotogramas. Este apartado consiste en limitar los fotogramas. Recomiendo tenerlo desactivado, a no ser que el videojuego no tenga limitador de FPS. Esto sí es importante que en el juego lo limite a base de los hercios de vuestro monitor o pantalla, de vuestra laptop. Aunque te corra 300 FPS en el Fortnite, por ejemplo, y tu pantalla del monitor o laptop tuyo sea de 240 Hz, tienes que limitarlo en el juego a 240 Hz. Siempre limita los FPS desde el videojuego, según los hercios máximos de tu monitor. Si lo pones más FPS de limitación, cada vez que te bajen los frames, se notará más la decaída. Velocidad máxima de fotogramas en segundo plano. Este apartado se refiere que cuando estás ausente en el lobby, la aplicación que está en primer plano y pasa en segundo plano puedes elegir a qué frames puedes dejarlo. Os recomiendo que lo desactivéis, ya que normalmente en los videojuegos viene esta opción incorporada. Si no está en el videojuego que juguéis, vais al panel de Nvidia y lo limitáis en la configuración del programa. Por último, le daréis a aplicar para activar todos los cambios. 3. Configurar Surround y Phase. Este apartado sirve para utilizar la aceleración de la GPU. Como veis, en configuración Phase ponemos vuestra GPU, en mi caso la RTX 3070, y en configuración Surround desmarcamos en caso de que la tengáis marcada, el extender de la pantalla. Le damos en aplicar y listo calisto. Bloque 2, pantalla. 1. Cambiar la resolución. Os voy a dar un consejo que no todo el mundo sabe. Lo primero de todo, debéis de descargar los drivers de vuestro monitor, yendo a la página web oficial y por ejemplo poniendo el modelo y marca de tu monitor, y descarga los drivers, ya que normalmente te vienen los de fábrica y no tienen los colores de tu pantalla actualizados, sino tendrá uno genérico. Y veo que muchos de ustedes me lo pedís en directos de Twitch o en los comentarios subiré un tutorial. El paso 1. Seleccionamos nuestro monitor que queremos cambiar. Y en el paso 2, en general, la resolución más utilizada para el ámbito competitivo de eSport es de 1920 x 1080. Pero podéis modificarla según la pantalla que tengáis, 1440p, 2K, 4K, etc. Frecuencia de actualización. Seleccionar el máximo número de tasas de refresco que tengáis.
En el paso 3, este apartado, si habéis configurado los drivers de vuestro monitor y tenéis un DisplayPort 7.1, dejadlo como lo tengo yo, sino ponerlo en configuración de color de Nvidia. Le damos en aplicar si tenéis algún cambio y listo que listo. 2. Desde ajustar la configuración del escritorio hasta establecer el audio digital. Estos apartados es a gusto y necesidad. Yo lo tengo tal que así. 3. Ajustar tamaño y posición de escritorio. Este aspecto es fundamental, ya que con la configuración que veis aquí vais a reducir bastante el input lag. Esto mucha gente no lo sabe, pero es fundamental. Paso 1. Seleccionamos el monitor. En el paso 2 seleccionamos la ventana del escalado, modo sin escalado y realizar escalado en GPU. Luego desactivamos la palomita del anular el módulo de escalado establecido por juego y programa. Vista preliminar pone lo mismo que en el apartado de cambiar la resolución, en mi caso 1920 x 1080 a 240 Hz, y aplicamos y listo que listo. Bloque 3. 4. Ajustar la configuración de color de vídeo. El paso 1 seleccionáis el monitor. Y en el paso 2, este apartado es a gusto. Yo tengo la configuración de Nvidia de reproductor de vídeo. Poner en los comentarios cuál tenéis ustedes. Aplicamos y listo que listo. 5. Ajustar la configuración de la imagen del vídeo. En el paso 1 seleccionamos vuestro monitor. En el paso 2, a gusto personal. Lo tengo así porque me gusta y así no tengo que ir cambiando nada visual. Aplicamos y listo que listo. Estas serían las opciones del panel de control de Nvidia para que tengáis muy buena calidad y mejor el rendimiento general de vuestro PC, disminuyendo el input delay a lo máximo posible. Ahora veremos las opciones de AMD. Panel de control GPU AMD. Lo primero que tendréis que hacer es descargaros el controlador de la GPU de AMD, como hicimos en el de Nvidia, que os dejará el PDF con el enlace web de la página oficial, y tenéis que poner el tipo de gráfica que tenéis y descargar la actualización más reciente, tal como hicimos en Nvidia in situ. Ahora mismo no tengo ninguna gráfica AMD para enseñaros, ya que se la llevan mis clientes, pero la he optimizado al máximo, sacando el mejor rendimiento y he conseguido bastante menos input lag con estas opciones que veréis en pantalla. Las opciones: Radeon Anti-Lag no, Radeon Chill no, Radeon Boost sí, Radeon Image Sharpening no. En las opciones avanzadas, el anti-aliasing desactivado, la filtración anisotrópica desactivado, calidad de filtración de textura en rendimiento, optimización de formato de superficie inactivado, modo de teselación anular la configuración, el nivel de teselación al máximo en desactivado, buffer triple de OpenGL en desactivado, y en los videojuegos, limitar los FPS a los hercios de tu monitor, los gráficos en bajo para un mejor rendimiento, desactivar el triple buffer, desactivar el filtrado anisotrópico, desactivar la sincronización vertical y desactivar el G-Sync y Vertical Sync. Familia, muchas gracias. Esta serie de las mejores aplicaciones gratuitas del mercado os va a venir genial, ya que voy a hacer otra serie cuando terminemos la actual, en la que viene de la mano con estas 10 episodios para lograr aprovechar un 110% tanto vuestro software y hardware en velocidad, estabilidad y seguridad del sistema, aumento de FPS y reducción del input lag, a lo mínimo posible en periféricos y videojuegos, mejor optimizados que los Pro Player que tanto os gusta, os lo garantizo. Y todo esto modificando registros y plugins que veremos en la siguiente serie. Por lo cual, si seguís motivando en estos episodios, dando vuestro apoyo, viéndome en todas las redes sociales, suscribiéndoos y dando like en mi vídeo, ya que es gratis, a lo largo de esta serie subiré la otra, ya que es muy potente. Pero recordad que necesitaremos estas aplicaciones como comenté anteriormente, así que os vendrá de categoría configurar estas apps, mirar estos episodios, analizarlos y optimizarlos tal y como yo lo digo, y estaré atento a vuestros comentarios y deseo que este despliegue de materias a tratar satisfagan vuestras necesidades e inquietudes, y estamos en contacto. Chao.